Desarticulada. Vicepresidente Tarek El Aissami dijo que fue desmantelada una célula armada, presuntamente vinculada al partido Primero Justicia. Respuesta. Julio Borges negó los señalamientos del vicepresidente ejecutivo por vincularlo con una presunta banda delictiva. Proceso consultivo. Diosdado Cabello manifestó que solo el presidente Maduro determinará las bases para convocar la constituyente. Rechazo. Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para deslegitimar el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares. Debate. Director de CONATEL, Andrés Eloy Méndez, encabezó asamblea en respaldo a la constituyente. Exhorto. Senadora chilena Carolina Goic solicitó que sea retirado permanente el embajador de su país en Venezuela. Intratable. Antonio Sensatella no quita el pie del acelerador contra sus rivales en la gran carpa. Premios Billboard. Celine Dion interpretará el tema de la película Titanic a propósito del 20 aniversario del film. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Buenos días, Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y conocer cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio, y lo hacemos en los estados Zulia, Monagas y Vargas. Con información en materia de seguridad. Contactamos en primer lugar a José Leonardo Nava. Él está en Maracaibo. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, las autoridades de la Secretaría de Prevención y Promoción Ciudadana informaron sobre los preparativos del segundo Congreso de Seguridad que se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo el próximo 9 y 10 de noviembre. Esto con el objetivo de convocar a todos los sectores que hacen vida en la entidad para discutir y corregir las fallas que permitan combatir la delincuencia. Las áreas temáticas a tratar durante estos 2 días de ponencias será la convivencia social, costumbres y acuerdos de la convivencia, pacto social, acciones extrajudiciales, entre otros tópicos. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que más de 20 canaimitas fueron recuperadas por los diferentes cuerpos de seguridad en manos inescrupulosas y regresadas, por supuesto, ante las instituciones educativas. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana en el estado Monagas, José Ángel González Espín, desde la Unidad Educativa República del Uruguay, ubicada en el casco central de Maturín, donde informó que dando cumplimiento al operativo La Canaimita Vuelve a la Escuela, se entregaron más de 20 equipos educativos que fueron recuperados por los cuerpos de seguridad y posteriormente serán reasignadas a las distintas unidades educativas. De igual forma, Espín hizo un llamado de conciencia a toda la colectividad de la entidad monaguense, específicamente a quienes le estén dando un uso inadecuado a estos equipos, a que aporten la información necesaria a través de los mecanismos de comunicación y puedan intervenir para retornar estas canaimitas a niños, niñas y adolescentes, quienes puedan darle un uso totalmente educativo. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, presentó la reforma de ley de convivencia ciudadana que incluye sanciones severas para quienes infrinjan leyes importantes para el buen vivir de la entidad. Este reglamento entrará en vigencia a partir del 1 de junio, por lo que el mandatario regional afirmó que la idea es sancionar a quienes hagan mal uso de las pasarelas, causen daño a las barandas de puentes, alumbrado público y cualquiera de las instalaciones del Estado. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. De Vargas nos trasladamos al estado Táchira. En esa entidad, los cuerpos de seguridad se mantienen en alerta ante la posible llegada de ondas tropicales a la región suroccidental del país. Nuestra compañera Marine Glot nos tiene los detalles. Buenos días, Marine.
Hola, buenos días. En el estado Táchira, Protección Civil se mantiene en alerta ante el inicio de la temporada de ondas tropicales. Desde el 1 de mayo, expertos observaron la formación de 2 ondas que se posan en el Atlántico y podrían tocar territorio nacional en las próximas horas. Protección Civil reforzó el monitoreo de los 252 sectores georreferenciados como vulnerables. En la entidad andina persisten las lluvias y bajas temperaturas, sobre todo en horas nocturnas. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Seguimos ahora en el estado Nueva Esparta. Allí, el Colegio de Médicos se movilizará hoy miércoles para exigir mejoras en la distribución de insumos. Nelmari Salazar nos tiene el reporte. Buenos días, Nelmari. Muy buenos días, amanecemos en el estado Nueva Esparta informándoles que el presidente del Colegio de Médicos en la región insular, José Antonio Narváez, anunció que para este miércoles 10 de mayo realizarán una movilización de calle hasta la sede del Ministerio Público ante las deficiencias médico-quirúrgicas que presenta el Hospital Central Luis Ortega de la ciudad de Porlamar. Asimismo, José Antonio Narváez señaló que las fallas en el sector salud abarcan en estos momentos hasta los guantes quirúrgicos, banco de sangre, reactivo para los laboratorios y demás insumos que impiden realizar el acto médico. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Nelmari, gracias. Finalizamos nuestro recorrido en el estado Miranda, donde se ha registrado una considerable alza en el costo de los pasajes del transporte público. Nuestro corresponsal Alberto Rebeto nos amplía. Buenos días, Alberto, adelante. Buenos días, gracias por el contacto. Usuarios del transporte público en los Altos Mirandinos denunciaron el incremento de casi 100% en las tarifas del pasaje. Informaron que en la ruta Caracas-Los Teques la tarifa pasó de 450 bolívares a 800. San Antonio-Caracas quedó en 600, así como sufrieron incrementos superiores al anunciado por el Ministerio de Transporte Terrestre, las otras rutas de la subregión mirandina. Por su parte, los transportistas afirmaron que los incrementos estarían acorde con los ajustes salariales anunciados por el Ejecutivo Nacional, entendiendo que este es su único ingreso. Los usuarios manifestaron que el incremento en el pasaje llegaría de manera anticipada ante el cobro del incremento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Alberto, gracias. Así ponemos punto final a nuestro recorrido informativo por toda Venezuela. Continuamos. El vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, aseguró que fue desmantelada una célula armada que promovía acciones vandálicas en la Gran Caracas. La misma estaría vinculada presuntamente al partido Primero Justicia, específicamente a su representante y presidente del Parlamento, Julio Borges. Diana Martínez nos informa. En el marco del Plan Zamora, El Aizami presentó videos y audios que señalan a Borges como responsable de financiar la logística a grupos violentos que actuaron en zonas como Altamira, Chacao y Catia, presuntamente encabezados por un joven detenido desde el pasado 5 de mayo, identificado como Nixon Leal Toro. 8 personas más han sido detenidas por estos hechos. Tenían una logística, les garantizaban el suministro de alimentos, agua, hospedaje, el pago en bolívares, el pago en divisas, de acuerdo a la misión terrorista encomendada y los resultados obtenidos. El vicepresidente de la República aseguró que en los próximos días estos grupos llevarían a cabo acciones terroristas. Una de las acciones que estaban planificando para esta semana era irrumpir en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, comúnmente llamado Aeropuerto La Carlota, para incendiar helicópteros y aeronaves militares y con ello generar una conmoción internacional y tratar de colocar como matriz de opinión de que hay una rebelión o un alzamiento militar. Manifestaron que el suceso ocurrido este lunes en la Cota 905 de Caracas, durante una situación de rehenes, se trató de la desarticulación de bandas que asegura son pagadas por la oposición. Es decir, tenemos 5 abatidos y 6 detenidos de una banda criminal que articulaba acciones de terrorismo criminal durante horas de la noche aquí en Caracas, vinculada a esta banda insurgente armada. El vicepresidente de la República llamó a los venezolanos a repudiar la violencia en el país, que tiene como propósito desconocer la Constitución y generar hechos lamentables. Asimismo, aseguró que la aprobación de una asamblea constituyente permitirá dirimir las diferencias políticas en Venezuela. Desde el despacho de la vicepresidencia, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, respondió a las acusaciones del vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami por vincularlo con una presunta banda delictiva que tendría como cabecilla a Nixon Leal.
Eso es una olla, esa gente ni existe en el partido, ni tiene vinculación al partido. Es el mismo procedimiento que hicieron con Tomás Guanipa de vincular a personas que habían sido utilizando la tortura, como fue el caso de los hermanos Sánchez, que todo el país lo conoce, para inculpar a dirigentes nuestros como José Guerra, como Tomás Guanipa. Borges aseguró que la estrategia es intimidar al pueblo venezolano. Venezuela tomó una decisión y esa decisión significa democracia, significa libertad, significa progreso. ¿Y cómo lograrlo? A través del voto. El presidente de la Asamblea Nacional considera que esta incriminación busca distraer de la atención de los problemas del país. El presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, Elías Jagua, aseguró que el Ejecutivo Nacional insistirá en conversar con la Conferencia Episcopal Venezolana sobre los alcances de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Y hemos enviado una carta a la Conferencia Episcopal de Venezuela. Esta tarde debe llegarles, donde le pedimos, ya que ellos no quisieron venir aquí, les decimos que nosotros, la Comisión Presidencial, por instrucciones del presidente, queremos ser recibidos en la Conferencia Episcopal para explicarle los motivos y los propósitos de la iniciativa constituyente. El Papa Francisco le ha pedido a los obispos de Venezuela ser puente de diálogo. Hermanos obispos, escuchen la voz de este pueblo comunero que también es cristiano y merece ser oído por ustedes. Aseguró que el primer mandatario nacional está de acuerdo con la propuesta de que los integrantes de las comunas elijan directamente a sus representantes dentro de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Nadie, bajo ningún chantaje, va a impedir que el pueblo organizado, a través de las comunas y los consejos comunales, pueda elegir directamente sus constituyentes, así como otros importantes sectores sociales. Hermanos comuneros, hermanas comuneras, llegó la hora, pues, de que las comunas, los consejos comunales, los consejos de campesinos y de trabajadores entren aquí en la pionera de 1999. Jagua pidió a la oposición que no siga desconociendo la existencia de las instancias del poder popular. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un acuerdo en rechazo a la ejecución del Plan Zamora y el enjuiciamiento de civiles ante tribunales militares. Oliver Rodríguez tiene los detalles. A todos los diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar el acuerdo que ha sido leído por Secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Mayoría y unanimidad total, aprobado. Muchas gracias. De esta forma, el Parlamento se solidarizó con los familiares de las personas procesadas en dichos tribunales. Además, el acuerdo exige a los jueces de la República ejercer sus funciones con apego a la Constitución y denunciar la situación ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Aquí no es que son letras muertas, es que parece que fueran letras desaparecidas del texto constitucional. No sigamos entonces con nuestras exigencias a este respecto. Se le deberá aplicar todo el peso de la ley ante la clara violación a los ciudadanos en sus derechos fundamentales. No habrá impunidad. El bloque de la Unidad debatió las implicaciones de estas irregularidades con sectores representativos de la sociedad civil. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, expresó que los organismos de seguridad han profundizado el uso excesivo de la fuerza durante el último mes de protestas. Al día de hoy, y eso contando hasta ayer, hasta la noche de ayer, han existido 1.991 arrestos por protestas contados desde el 4 de abril del 2017. Se encuentran de ese número 653 personas todavía detenidas. De estas 653 personas que se permanecen detenidas, 404 personas están bajo fianza, cuando la Fiscalía no ha solicitado en modo alguno que esa condición se establezca. Durante esta sesión ordinaria, la mayoría opositora también aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo con referencia a la inconstitucionalidad y nulidad del decreto 2830 que convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Los asambleístas lo consideraron como fraudulento y aseguran que con esto el Ejecutivo solo busca evitar la consulta popular. En el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión.
En Falcón, el director de CONATEL, Andrés Eloy Méndez, criticó la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales y advirtió que desde la mentira no se construye una propuesta política. Liz Flores nos ofrece la información. El presidente de CONATEL participó en un conversatorio sobre la constituyente con las comunidades del estado Falcón. Allí criticó la forma de protestar de la oposición. Como buenos locos, se ponen ahora a jugar con el excremento. Dice, bueno, cuando se les acabe el excremento, pueden agarrar ramos allí y lo tiran, que es lo mismo. Y luego se paran en la Francisco Fajardo sin permiso a trancar el tráfico y pretenden que nadie les diga nada. Entonces, bueno, le tiran unas bombas lacrimógenas para dispersarlo y es la represión brutal del régimen. También reconoció la labor de la Guardia Nacional Bolivariana para mantener el orden público. No han conseguido a un guardia nacional con un arma en manifestaciones, pero sí hemos conseguido varios guardias nacional bolivarianos con tiros y uno lo mataron. Andrés Eloy Méndez, presidente de CONATEL, también destacó la importancia de la reforma de la Constitución. ¿O es que acaso existía un sistema de misiones que protegiera al pueblo, que protegiera al indio, al zambo, al negro fundamentalmente en el 99? ¿O es que acaso Chávez en el 2007 no nos planteó, ya con el socialismo como norte, reformar la Constitución con principios fundamentales de protección con las misiones, de inclusión de los sectores minoritarios, de ampliación del Estado hacia el poder popular y el autogobierno? El presidente de CONATEL criticó a algunos líderes de oposición que según él se oponen a que el poder popular, campesinos, trabajadores y las comunas participen en la Asamblea Nacional Constituyente. Él invitó a los habitantes del estado Falcón para que participen en la marcha en apoyo a la constituyente y al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, que realizarán en el sector Las Macanillas en el estado Falcón. Liz Flores, Noticiero Venevisión. La senadora chilena Carolina Goic, presidenta del Partido Demócrata Cristiano, solicitó que sea retirado permanentemente el embajador de su país en Venezuela. Goic, junto a residentes venezolanos, arribó al consulado de nuestro país en Santiago de Chile. Desde allí, la parlamentaria mostró su solidaridad con el país y exhortó al gobierno de Michelle Bachelet a que condene la situación. La también candidata a la presidencia de Chile aseguró que en Venezuela no se respetan los valores de la democracia. Amigas y amigos, tiempo de realizar nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. 7:21 de la mañana, el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello José Virtuoso, señaló que la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, no será reconocida por 80% de los venezolanos. Virtuoso calificó de inconstitucional la forma en la que ha sido planteado este proceso, al considerar que este debe ser convocado por el pueblo a través de una consulta popular y no de componentes sectoriales y territoriales, dado que esto agravaría la situación del país. El sacerdote afirmó que la Iglesia ha fijado una postura muy clara, remarcando que hay que establecer puentes. Virtuoso también reiteró que la solución a los problemas del país debe pasar por unas elecciones y no por una nueva iniciativa gubernamental. Durante la movilización que partió de la Plaza Morelos hacia Miraflores, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, manifestó que solo el presidente de la República determinará las bases de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Cabello señaló que en la oposición no se acepta la constituyente porque es un recurso que traerá beneficios al pueblo. Dijo que el proceso consultivo no discrimina a nadie, pues todos los municipios son importantes. Me hacían algunas preguntas sobre el tema de cómo se iban a elegir los territoriales, porque según ellos, el municipio Baruta, Aristóbulo, es más importante que el resto de los municipios de Venezuela. ¿Cómo es posible, decían los expertos, que Baruta pueda tener un constituyente y, por ejemplo, Uracoa en Monagas tenga uno también? Y uno se pregunta, entonces le repregunta a ellos,
Si Baruta es tan importante y reclama 5 constituyentes, ¿por qué no tiene 5 alcaldes? ¿Y es que acaso es más importante? No, compañero. Por eso, ¿quién convoca a la Asamblea Nacional Constituyente? Constitucionalmente, que es el presidente de la República, determinará, junto con la Comisión Presidencial, las bases de la convocatoria de los constituyentes y las constituyentes. Aseguró que el Gran Polo Patriótico se mantendrá en las calles para defender la paz y avanzar en el debate de la constituyente. Más de 200 casos de agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa desde que iniciaron las manifestaciones, contabiliza la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Cada uno de los casos está detallado en un informe que elaboró la Subcomisión de Medios de Comunicación, el cual fue aprobado en la plenaria de la comisión. Este es un espacio para la denuncia, no solamente a los agresores, sino también a todos los organismos del Estado que tienen responsabilidad en llevar a cabo lo que le corresponde. Hoy esta comisión eleva su más alta voz de protesta y se hace solidario con todas y cada una de las denuncias que ha interpuesto el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y cada periodista agredido en individual. Diputados y gremios exigieron no solo a organismos de seguridad, sino también a manifestantes respeto a la labor de los periodistas. Nos deslindamos siempre. La actitud de la Unidad Democrática ha sido pacífica, siempre. Y nos deslindamos, nos separamos, repudiamos, rechazamos cualquier acto de agresión que se haga. Es inaceptable la violencia, venga de donde venga. Hay que rechazarla y hay que explicarle a la gente que responsables no son los periodistas, no son los compañeros camarógrafos, no son los reporteros gráficos. La Comisión Parlamentaria elevará el informe a instancias nacionales e internacionales para exigir que se impongan las sanciones correspondientes a los responsables de las agresiones. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente Nicolás Maduro invitó a 5 países de la CELAC para que acompañen el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Así lo dio a conocer la canciller de la República, Delcy Rodríguez. En su cuenta en Twitter, Rodríguez agradeció a El Salvador, Nicaragua, San Vicente, las Granadinas, República Dominicana y Uruguay por su disposición a participar en la iniciativa. El pasado 2 de mayo en San Salvador, la ministra de Relaciones Exteriores aseveró que el bloque regional respaldó las negociaciones en nuestro país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó vía Skype en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. El diplomático expresó su preocupación por Venezuela. Almagro aseguró que la presunta injerencia que pretende ver el gobierno nacional busca desviar la atención a las violaciones que a su juicio se han cometido en el país. El funcionario uruguayo desconoció la propuesta de constituyente por parte del primer mandatario Nicolás Maduro. Desconocemos este proceso del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente por ser el mismo completamente antidemocrático. Es parte del padrón del gobierno de negar la celebración de elecciones como establece la Constitución. No existen remedios o posibilidades de apelación. No hay diálogo. No se escuchan las voces disidentes o de oposición. No hay democracia. Punto. El secretario de la Organización de Estados Americanos acusó al Ejecutivo Nacional como responsable de la violencia en las manifestaciones de oposición. El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, aseguró que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley. Expresó que cuando se atenta contra un efectivo de la Fuerza Armada en funciones de vigilancia y orden público o contra un bien de la institución, se incurre en un delito militar, por lo que afirmó que las sanciones están estipuladas en el Código Penal Militar. Explicó que aunque los procesos se inicien en tribunales militares, en el desarrollo de las causas se define la competencia de los órganos de justicia. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, reiteró que ningún partido perteneciente a la Mesa de la Unidad Democrática asistió a la reunión convocada en Miraflores para tratar la iniciativa gubernamental de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario regional señaló que las fuerzas políticas que representan a la mayoría del país no avalan una propuesta que consideran un fraude a la Constitución. Algunos de ellos que nombraron, primera vez que los escucho. O sea, nadie los había escuchado. En Venezuela hay partidos de maletín y no les extrañe a ustedes que el gobierno ahora le vaya a dar platica para los partidos de maletín y los vaya a poner como la contracara
eventualmente de un proceso de reuniones a los cuales ellos están convocando. Capriles calificó de inconstitucionales las inhabilitaciones políticas como la ocurrida al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla. La integrante de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Iris Varela, aseguró que el llamado del presidente Nicolás Maduro es inobjetable. Por tal razón, es el llamado a todos los sectores del país en busca de la paz. Y por eso estamos hoy aquí acompañando al presidente Obrero, diciéndole a esa oligarquía que no se vistan, que no van, que la constituyente sí va y va a servir para sembrar en toda la patria buena la paz anhelada por todos los patriotas de esta Venezuela querida y amada. Que entiendan que el poder constituyente está activado, que el poder constituyente es un derecho del pueblo venezolano, que el poder constituyente fue convocado por el presidente como legítimamente le corresponde convocarlo. Vamos a realizar una nueva pausa. En breve volvemos con más información. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Siete y 33 minutos. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva declarará este miércoles por los delitos de corrupción que se le imputan. El exmandatario deberá comparecer ante el tribunal de Curitiba en el marco del caso Petrobras. Lula está procesado por 5 causas judiciales, 3 de ellas involucradas en la llamada Operación Lava Jato. Durante las investigaciones, empresarios del país aseguraron que el exmandatario recibió dinero y bienes de manera ilícita. En México, 14 muertos y 30 heridos fue el saldo de víctimas en una explosión en una bodega de pirotecnia del estado de Puebla. El siniestro se produjo la noche del lunes en una vivienda luego de que un cohete lanzado desde el exterior cayera justo sobre el material pirotécnico. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey, quien investigaba las relaciones de Rusia con la campaña electoral del mandatario. Comey fue nominado al cargo en 2013 por el ex jefe de Estado, Barack Obama. El director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Rogers, afirmó que los servicios de inteligencia de su país detectaron ciberataques rusos durante la campaña electoral en Francia. El funcionario no aclaró si el espionaje estuvo detrás del partido del presidente electo Emmanuel Macron. China probó un nuevo misil en el mar de Bohai, cerca de las costas de la península coreana. El ensayo militar tuvo lugar cuando el país asiático, Estados Unidos y Corea del Sur enfrentan una tensión diplomática por el programa nuclear de Pyongyang. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque este martes el lanzador Antonio Senzatela sumó su 5ª victoria de la campaña en el triunfo de su equipo, los Rockies de Colorado, ante los Cachorros de Chicago, 10 carreras por 4. Senzatela vio acción por espacio de 6 episodios, en los que permitió 5 imparables que se tradujeron en 2 carreras. Además, sumó 4 ponches y dejó su efectividad en 2.86. Con el madero, Carlos González se fue de 4-1 con empujada y el equipo montañoso llegó así a 21 triunfos en el año. Pasamos al fútbol porque la Juventus de Turín se metió en su 2ª final en 3 años tras derrotar al Mónaco 2-1 en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones. El equipo italiano decidió el destino de la serie en el primer tiempo. Mario Mandzukic al minuto 33 y Dani Alves al 44 anotaron los tantos de la Vecchia Signora. En la segunda mitad, la oncena del Principado descontó por intermedio de Kylian Mbappé al minuto 69.
Tiempo de hacer una pausa. Al regreso. En entrevista a Venevisión nos acompaña el presidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges. Preguntas y comentarios a través de Twitter con la etiqueta numeral Entrevista BB. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista Venevisión Matutina recibimos a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Junta Directiva y además integrante del partido Primera Justicia. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Lirio, gracias por esta invitación. Diputado, una respuesta más extensa de esas acusaciones que hizo el vicepresidente Tarek El Aissami de que usted está supuestamente vinculado con una célula armada que fomentaba violencia en la Gran Caracas, en Carabobo y Aragua. Mira, yo creo que el país conoce cuál es nuestra lucha. Nuestra lucha, como digo yo, es una lucha con las manos abiertas. Una lucha por el voto, una lucha para que todos los venezolanos puedan expresarse, para que todos los venezolanos puedan votar, decidir el futuro. A mí me parece que lo más violento que puede hacer un gobierno es negar que el país hable, es negar que el país se exprese, es negar que el país vote. Venezuela tiene pendiente desde el año pasado la elección de gobernadores y el gobierno las ha negado. Las elecciones de alcalde este año y el gobierno las ha negado. El referéndum revocatorio y el gobierno lo ha negado. La elección del Parlamento, el gobierno lo que ha hecho es sabotearlo. De manera que nuestra lucha es una lucha por el voto, por la expresión del pueblo. Quien ha buscado la violencia es el propio gobierno, al negar que el pueblo pueda marchar en paz, al usar grupos paramilitares armados, que son los colectivos armados, para reprimir a la gente, al decir Nicolás Maduro que le va a dar 500.000 fusiles a los milicianos para armarse contra el pueblo venezolano, al activar el Plan Zamora, para usar las Fuerzas Armadas contra el pueblo venezolano. Al decir Pedro Carreño que el PSUV ahorita va a recibir un entrenamiento militar. Todas estas cosas que te estoy diciendo, Lirio, sí son violentas y es violencia contra el pueblo venezolano. De manera que nosotros lo que queremos es el camino de la paz y vamos a seguir en la calle hasta lograr que la Constitución, la libertad, el voto, el progreso, el trabajo, logren imponerse en Venezuela democráticamente. Nosotros somos la paz. La violencia es el gobierno, sin duda alguna. De manera que esas acusaciones para mí son simplemente potes de humo para distraer, acusando y a veces hasta torturando a los jóvenes que apresan para obligar a que incriminen a dirigentes de la oposición, y a nosotros nadie nos va a sacar de nuestra lucha, que es la lucha por la paz. Esas personas que nombró Tarek ni las conocemos, ni están inscritos en Primera Justicia. Son fórmulas para distraer, las rechazamos y más bien retamos a Maduro y a Tarek a que si ellos verdaderamente quieren la paz, convoquemos a las elecciones que el pueblo pide y que están en la Constitución y que ellos le están negando al país en este momento, que se está muriendo de hambre, se está muriendo de inseguridad, se está muriendo de no tener medicina. Ese es el problema real de Venezuela hoy. Habla usted de seguir en la calle. ¿Qué balance hace de estos 40 días de movilizaciones de la oposición? Mira, el balance ha sido muy importante. Hoy cumplimos 40 días en la calle. ¿Y por qué estamos en la calle? Estamos en la calle porque cuando un país no tiene cómo hacer valer sus derechos, porque cuando en un país no hay justicia, cuando en un país no hay comida, cuando en un país no hay medicina, cuando un país está lleno de corrupción, cuando en un país le niegan las elecciones, cuando en un país no hay derechos humanos, al pueblo no le toca otra cosa que pedir, que luchar, que exigir sus derechos en la calle. Y esto ha contado hoy, que es uno de los grandes logros que tenemos, con un enorme apoyo internacional. El mundo entero, que antes veía a Venezuela con prudencia, que lo veía a distancia, hoy el mundo entero entiende, apoya que hay que meterse en el problema venezolano para presionar también para que en Venezuela quien gobierne sea el pueblo y la democracia. Hemos tenido en estos 40 días personas que antes eran del oficialismo y que hoy han dicho no aceptamos lo que está pasando. El diputado Eustoquio Contreras, o gente del mundo de la cultura como Dudamel, o el hijo de Tarek William Saab,
o las posiciones institucionales que ha tenido la fiscal general, que el mundo se las aplaude. De manera que ha sido una lucha de conciencia, de seguir presionando para quienes tienen el poder sepan que tienen que abandonar esa especie de manía que tienen por estar en el poder nada más y abrir a una solución democrática en el país. Y en ese sentido, el papel central que tiene en este momento nuestra Fuerza Armada para lograr que tengamos en Venezuela una salida constitucional, democrática, es fundamental. Esta presión que ejercemos en la calle, unido a la presión de afuera, de la comunidad internacional hacia Venezuela, es una presión que va a lograr que en Venezuela se quiebre ese monopolio que quiere tener el gobierno de que ellos son los únicos dueños de Venezuela y podamos tener finalmente una solución democrática, que es lo que estamos buscando. Diputado, ¿qué piensa de que civiles estén siendo procesados a través de tribunales militares? Mira, eso es un tema muy delicado. En todas partes del mundo, el hecho de que se utilicen tribunales militares para juzgar y para enjuiciar, sobre todo a los jóvenes, como está pasando en Venezuela, es exactamente igual a hablar de dictadura. Y en ese punto yo quiero hacer también un llamado a nuestra Fuerza Armada. Ustedes tienen que saber que la Fuerza Armada no puede ser utilizada como un instrumento de represión política. Nuestra Constitución, Lirio, es muy clara y es importante que el pueblo venezolano sepa esto. La Constitución venezolana dice que los tribunales militares solamente son para militares y para militares activos. Es decir, un civil no puede ser juzgado en un tribunal militar. Los tribunales militares no solamente son para militares que están activos, sino que solamente funcionan para delitos militares. Entonces, imagínate la aberración que significa que hoy a los jóvenes universitarios que están metiendo presos los llevan a tribunales militares. Eso es contrario a la Constitución venezolana, que claramente dice que los tribunales militares son para los militares activos y solo por delitos militares. Ni siquiera un militar retirado puede ir a un tribunal militar. De manera que yo quiero hacer un llamado de nuevo a nuestra Fuerza Armada. No dejen que se utilice a la Fuerza Armada como una herramienta de lo que es la represión política. Eso es delitos de lesa humanidad, eso significa violación a los derechos humanos, y esos delitos, sepan ustedes, oficiales de la Fuerza Armada, no prescriben. Son perseguibles en todas partes del mundo, y en este momento, más bien nuestro llamado a la Fuerza Armada es que la Fuerza Armada sea parte de la solución democrática del país y no parte del problema de lo que estamos viviendo en cuanto a la represión y la violación de derechos humanos. Yo creo en una Fuerza Armada que a futuro sea parte esencial de la democracia, esencial del desarrollo, y nosotros más bien volvemos de nuevo a hacer un llamado a la Fuerza Armada a que no se deje utilizar ni para la represión, ni para lo que significa herramientas políticas falsas como este llamado a la no constituyente que está haciendo Maduro. Hoy mismo hay en Fuerte Tiuna una reunión de todos los generales del país con Nicolás Maduro y Germán Escarrá. Ayer lo denunciaba Enrique Capriles. No dejen que la Fuerza Armada sea utilizada como una herramienta ni de represión, ni como si fuera una parcialidad política en Venezuela. Vamos a ir hablando justamente sobre esa iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. En la sesión de ayer, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que declara inconstitucional y también la nulidad de ese decreto con la solicitud que hizo el jefe de Estado. En primer lugar, ¿por qué consideran que es inconstitucional? Mira, hay un primer tema que tenemos que ver. Venezuela está de emergencia. Venezuela es como si tú tuvieras un enfermo que está en la emergencia de un hospital y el gobierno, en lugar de ocuparse de cómo lograr que ese paciente que se está muriendo de hambre, muriendo de violencia, muriendo de desempleo, muriendo de todas las calamidades que sufre el país, el médico, que supuestamente es el gobierno, el médico que debería ser Nicolás Maduro, no le importa lo que está sufriendo esa persona que está muriendo allí. Y viene a proponer ahorita, solamente para él, para su poder, para mantenerse en el poder, una constituyente que no va a ser electa por el pueblo. El pueblo no va a elegir esa constituyente, sino las personas que a dedo, de los sectores a dedo, que diga el propio gobierno. Y además es una constituyente que ni siquiera se le está preguntando al pueblo si quiere constituyente, la van a imponer ellos a la macha, simplemente para distraer la lucha que quiere ese enfermo que se está muriendo, que es Venezuela, que lo que quiere es un país donde haya comida, donde haya producción, donde haya paz, donde haya libertad, donde los jóvenes no se vayan de Venezuela, donde no haya represión contra los jóvenes, donde podamos tener un país unido. Ese es el sentimiento de la lucha nuestra y el gobierno no quiere ver eso,
sino que propone una constituyente para concentrar poder, para no darle el voto a los venezolanos y para seguir en este momento con su fiesta, una fiesta que es de ellos, una fiesta privada que es de corrupción, mientras el país se muere de hambre. De manera que no solamente es contrario a la Constitución, es inmoral que en una crisis como esta, el gobierno, en lugar de darle la palabra al pueblo a través del voto para hacer todas las elecciones que hay que hacer, simplemente propone una constituyente donde él va a elegir a quiénes son los que hagan esa constituyente y tener todo el poder para que el pueblo más nunca pueda opinar en Venezuela. Es algo que tenemos que rechazar, es algo que hasta el propio mundo internacional ha rechazado. Ayer el presidente Santos decía que la constituyente iba a agravar los problemas del país. El secretario general de la OEA, que habló ayer en el Parlamento, dijo claramente que esa constituyente va a agravar los problemas del país, porque esa constituyente, que no es constituyente, va a destruir la Constitución, que era el último legado que quedaba de Chávez, y lo que va a hacer es concentrar más poder para Maduro y más problemas para el país, más inestabilidad, menos soluciones y menos democracia. ¿Qué caminos va a utilizar la oposición para evitar esa constituyente y qué sucedería o qué cree usted que sucedería si sigue adelante? Sería como dice el padre Virtuoso, el rector de la UCAP, que 80% de la población no la apoyaría. Bueno, ayer salió una encuesta muy interesante de More Consulting. Esa encuesta decía cosas como esa: 90% de la gente está en contra del sistema de elección que propone Nicolás Maduro. 80% de la gente dice que no es el momento de una constitución. Más de la mitad de la gente del gobierno, de los que apoyan al gobierno, dicen que una constituyente va a destruir el legado que queda, que es la constitución de Chávez. De manera que esa solución no es solución, eso es agravar el problema. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Cuál es la solución para Venezuela en este momento? Para nosotros lo más importante es que no perdamos de vista que lo esencial, lo crucial, Lirio, es cómo lograr que la familia venezolana pase de la violencia, de la ruina, del hambre, de las colas, de la desesperanza, a una Venezuela en la cual tengamos trabajo, tengamos paz, tengamos democracia, tengamos futuro. ¿Cómo lograr eso? Que parece hoy como increíble. Eso se puede lograr, es fácil lograrlo. Solo requiere que podamos hacer que el pueblo vote, que podamos tener las elecciones de gobernadores que tocaban del año pasado, las elecciones de alcalde que tocan este año y que podamos tener con claridad unas elecciones presidenciales para cambiar de gobierno. Es decir, la solución en Venezuela no es la violencia del gobierno, es la paz del voto, es poner en las manos del pueblo venezolano el voto para que con ese voto se convierta en una llave y con esa llave tú, yo, todos los venezolanos que estamos ahora en esta crisis podamos tener una llave y abramos una puerta al futuro. Esa es la única solución. Todo lo demás que propone el gobierno es soluciones para ello. Cómo se quedan en el poder, cómo tienen más poder, cómo reprimen, cómo roban. No les importa el pueblo. La única solución es darle al pueblo el poder del voto y cambiar esta Venezuela arruinada y violenta a una Venezuela próspera, a una Venezuela unida, a una Venezuela de paz. No hay otro camino en Venezuela. ¿En la vía a esa solución que usted plantea cabe el diálogo? Siempre vas a necesitar conversar, siempre vas a necesitar ponerte de acuerdo, eso es esencial. No podemos seguir en este choque. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Lirio? La diferencia es que antes tenías un país que estaba en dos mitades. Era el Caracas y el Magallanes. Dos mitades que estaban peleando. Y eso cambió en Venezuela. Hoy tú tienes un puñito pequeño que está en el poder y todo un país, todo un pueblo que quiere un cambio. Antes eran dos equipos que peleaban. Ahorita es todo el pueblo venezolano contra un grupito que está en el poder. De manera que no es tanto ponerse de acuerdo dos países fracturados, es más bien que quienes están en el poder escuchen, les duela y tengan sensibilidad con el sufrimiento de la gente. Eso es lo que toca en este momento. Y cuando tú me hablas de diálogo, yo creo que la mejor forma de hablar que tiene un pueblo es a través del voto. El voto es el mejor sistema para que un pueblo pueda hablar y comunicarse, porque ya no son dos o tres personas del cogollo que se ponen de acuerdo, es todo el pueblo venezolano, todos en igualdad de condiciones, decidiendo y hablando de cuál es la Venezuela que queremos. Diputado, ¿cuál ha sido el rol de la comunidad internacional en toda esta coyuntura país de Venezuela? Veíamos ayer algo inédito, el secretario general de la OEA participando en la sesión de la Asamblea Nacional vía videoconferencia. Bueno, eso es muy importante porque, mira, no hay un país en el mundo. Yo tuve ahorita la oportunidad de reunirme con todos los embajadores del Caribe,
de todos los embajadores del Caribe en la Organización de Estados Americanos. Todos dicen que hay que ir a un proceso de elecciones en Venezuela. Es decir, no hay ningún país en el mundo, quizás salvo Cuba, que es el que está detrás del poder aquí en Venezuela, pero de resto todos los países del mundo dicen que Venezuela tiene que resolver su crisis en democracia. Todos los países del mundo, incluyendo el Papa Francisco, hablan de la necesidad de ir a un proceso democrático de garantías de derechos humanos y de voto. Entonces, lo importante es que antes eso no estaba claro en el problema venezolano. El gran cambio que ha habido, Lirio, es que la comunidad internacional entera, no solamente en América, sino en Europa y en el resto del mundo, todo el mundo ve con preocupación lo que pasa en Venezuela, todo el mundo ve con dolor lo que pasa en Venezuela. Venezuela se ha convertido ya en un problema no solo de los venezolanos, sino de toda la región. Venezuela está llevando a que mucha gente se vaya del país y con eso se crean miles de problemas en otros lados, porque Venezuela se ha convertido casi en una crisis humanitaria. Hay 500.000 de venezolanos en Colombia, el 3% de la población de Panamá son venezolanos, República Dominicana igual, Perú igual, Estados Unidos igual, y todo el mundo dice, Venezuela tiene tal crisis que se está convirtiendo en un problema para la región por culpa del gobierno. Lo que toca es resolver esa crisis democráticamente y la buena noticia es que el mundo entero apoya, presiona y va a seguir presionando. Ahí no hay vuelta atrás para que en Venezuela haya una solución democrática a esta crisis de hambre y a esta crisis democrática. Diputado, ¿la agenda para hoy? La agenda para hoy es manifestar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, tenemos un gobierno que le tiene tanto miedo a la gente que aquí hacemos cualquier manifestación para entregar un documento al defensor del pueblo, que se ha convertido lamentablemente en un ofensor del pueblo, Tarek William Saab. O tú quieres ir a la Asamblea Nacional, o tú quieres ir a protestar. Vamos a tener el viernes la marcha de los viejitos, la marcha de nuestros abuelos y abuelas, o la marcha de las mujeres, y lo que hay es simplemente represión. Y el mundo entero está viendo esa represión. Más bien yo le hago un llamado, y aprovecho esta gran ventana de Venevisión, yo le hago más bien un llamado a Nicolás Maduro, a que tengamos conciencia, a que no dejemos por parte de la represión del gobierno a que el país siga a más violencia. La única manera de frenar esta violencia que genera el propio gobierno es que tengamos en Venezuela la apertura, la democracia, el voto, la libertad y que no nos sigamos engañando. Que no busquemos soluciones falsas en constituyentes que no son constituyentes, en constituyentes que no van a ser electas por el pueblo, sino que de una vez por todas vayamos al corazón del problema venezolano, que es la ruina económica, que es la crisis social, que es la violencia, que es la destrucción de la producción y que es la división que ha creado el propio gobierno. Esos problemas se resuelven si permitimos que la palabra la tenga el pueblo venezolano. Diputado, muchas gracias por esta visita y por la conversación. Muchas gracias, Lirio. Despedimos así entrevista de Venevisión con Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Junta Directiva del Parlamento y además coordinador nacional del partido Primero Justicia. Con esto vamos a hacer un corte y al regreso, estrenos y estrellas. Buen día amigos, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Celine Dion y la participación especial que tendrá en los Billboard. La cantante estará en la próxima ceremonia de entrega de los premios y como se cumple el 20º aniversario del estreno de la película Titanic, Celine interpretará en vivo el famoso tema de su banda sonora. Según informó la organización de estos galardones en un comunicado, Dion abordará la canción en el estadio T-Mobile de Las Vegas. La canadiense dijo estar muy agradecida con la oportunidad porque el tema significa mucho para ella y considera increíble poder ser la portavoz de un legado que continuará en futuras generaciones. Ahora veamos a Edgar Ramírez junto a Ricky Martin en las grabaciones de la serie de Versace. Recientemente, Edgar compartió una imagen en su cuenta de Instagram en lo que se presume es un set y dijo, aquí vamos. Sin embargo, la expectación por la historia es tanta que se filtraron varias fotografías del rodaje junto al boricua, quien interpreta a la pareja de Gianni. Vemos a Edgar y a Ricky teniendo una conversación en la playa. Recordemos que la serie relata el asesinato de Versace en 1997 y la persecución para capturar a Cunanan, quien se suicidó 8 días después de su última matanza.
Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Así será, Carielis. Muchísimas gracias. Así llegamos también al final de la emisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana.